Lo habíamos conversado con Raúl Sor, iba a ser probablemente una elección en Colombia que no se había dado antes, inédita. Las posibilidades de que un candidato de la izquierda llegara primero para disputar una segunda vuelta eran muy altas, de eso decían todas las encuestas, y así efectivamente pasó. Gustavo Petro estuvo de ganador en los comicios colombianos y bueno, ¿qué tanta sorpresa hubo, Raúl Sor, en todo lo que pasó este domingo en Colombia? Fernando, un golpe a la cátedra, porque Rodolfo Hernández derrotó al candidato de la derecha tradicional, Fico Gutiérrez, y los dos, Petro y Hernández, pasan a la segunda vuelta. Y Hernández era un perfecto desconocido a nivel nacional, había sido alcalde por Bucaramanga, y este es un factor interesante. También Petro fue alcalde, y parece, igual que en Chile, los alcaldes la llevan, tienen un nivel de popularidad muy grande, mayor en muchos casos que el de los parlamentarios. Pero aparte de haber sido alcaldes, tienen otra cosa en común, Petro y Hernández, que es, los dos tienen un discurso anti-élite. Los dos señalan que ha llegado la hora en Colombia para un cambio político más sustantivo, que no siga gobernando la antigua élite bogotana, que ha monopolizado el gobierno por décadas y décadas y décadas, y que ha llegado la hora para que rostros nuevos, provenientes de otras corrientes, se proyecten al poder. Claro que en el caso de Hernández no es un rostro nuevo, ahí lo vemos, es un hombre de 77 años, de manera que va a terminar, si resultara electo, terminaría su mandato sobre los 80 años, lo cual no es ningún obstáculo. Hay muchos políticos también en Estados Unidos que han bordeado esa edad y han podido gobernar sin ninguna dificultad, pero en un país de una gran población joven que quiere cambio, que quiere a toda costa desbancar a la vieja clase política, resulta un tanto extraño. Sin embargo, hay que decirlo, Hernández hizo una campaña muy inteligente y su eje fue la anticorrupción, porque en realidad se sabe muy poco. Yo he estado leyendo, tratando de informarme, he hablado con un par de amigos colombianos, qué pasa, qué es lo que él representa, y es bastante ambiguo. Él, por ejemplo, no participó en el grueso de los foros, y toda su campaña la hizo a través de redes sociales, específicamente TikTok, y allí con mucho ingenio, con mucho humor, logró ganarse mucha simpatía y subir en una forma explosiva y derrotar a Gutiérrez, que era el candidato de la derecha tradicional, la derecha blanda, por así decirlo, no la derecha uribista del expresidente Uribe. Su candidato salió tempranamente de la lista, dejó de hacer campaña y se evaporó esa corriente política, y fue principalmente la derecha blanda la que llevó el pandero, pero finalmente, blanda y todo, no le bastó, y la gente votó el domingo pasado por un cambio más fundamental, y Petro obtuvo el 40% de los votos, 12% más que su rival, con el cual va a competir a mediados de junio. Oye, por una Raúl, segunda vuelta, ¿no? Sí, Raúl, pero yo entiendo que ya han empezado algunos movimientos de los partidos que, quedaron fuera para alinearse, ya sea con Hernández o con Petro. ¿Cómo está más o menos esa tabla? Bueno, esa tabla, casi el conjunto del espectro político es todos contra Petro. Es decir, por supuesto, todas las facciones de la derecha, que son muy importantes, y que en Colombia no solamente
gravita eso, sino que el caciquismo, los líderes locales son muy importantes y acumulan una votación significativa. Ahora, a favor de Petro está Francia Márquez. Francia Márquez, ahí la vemos justamente, una mujer negra, una agitadora, diríamos, que ha hecho campaña medioambiental y que tiene una gran popularidad. Hay que recordar que en Colombia, además, hay un 9% de población negra, que hasta cierto, el color, digamos, tu origen no define el voto de la mayoría, pero ciertamente un porcentaje muy alto de la población y de la población negra y de la población más pobre se siente muy identificada con ella, que ha estado a la cabeza de muchas cruzadas y que también atrae el voto ambientalista. Aunque Ingrid Betancourt había sido la candidata a los verdes, ella renunció y se unió a la campaña de Hernández, lo que también ha llamado la atención. De manera que a tu pregunta, ¿qué pasa ahora? Bueno, se van a dar una serie de nuevas alianzas, pero, digamos, Petro no tiene tanto espacio, no tiene grandes alianzas que realizar, pero, como se dice siempre, una segunda vuelta es una nueva elección y lleva 12 puntos de ventaja sobre Hernández, que es mucho menos conocido. Petro tiene la gran ventaja de haber sido ya candidato en ocasiones anteriores, fue alcalde por Bogotá, así que sobre todo en Bogotá tuvo muy buena votación y bueno, en cierta forma Colombia es un país mucho más descentralizado que muchos de otros países latinoamericanos, donde la capital tiene una gravitación absolutamente decisiva por razones geográficas e históricas. Colombia es un país mucho más descentralizado. Ahora, Raúl, Colombia, aparte de esa, si tú quieres, el cliché de asociarlo permanentemente con la situación de narcotráfico, tiene otras características que probablemente es mucho más atingente a lo que está pasando. Colombia ha tenido, y tú fuiste testigo de eso, ha tenido una cantidad de años muy grande de violencia interna muy fuerte, de guerrilla, de enfrentamiento, de asesinato de figuras públicas, candidatos, sin decir una cosa que mucha gente conoce. Pero, ¿qué tanto las posibilidades de los candidatos que van a esta segunda vuelta, qué tanto tienen de poder generar, llamémoslo así, una situación de, no estoy diciendo que sea de paz, pero sí estoy hablando de que sea gobernable en Colombia? Primera vez que la izquierda llegaría al poder si es que gana Gustavo Petro. Hernández podría estar repitiendo otras cosas, pero ¿qué tanto el voto democrático puede asegurar la estabilidad democrática de Colombia? Bueno, eso verdaderamente hace una pregunta muy difícil, porque creo que la mayoría de los colombianos no lo tiene claro tampoco, porque los poderes fácticos en Colombia, desde el narcotráfico, las Fuerzas Armadas, distintos centros de poder, han tenido una influencia desmedida, de manera que es muy difícil precisar eso, pero, por ejemplo, en el caso de Hernández, uno de los motivos, algo que le atrajo una gran simpatía del electorado, es que su hija fue secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla más pequeña, ¿no? Digamos, pequeña en relación a la FARC, que eran la gran guerrilla histórica colombiana. Bueno, el ELN era un grupo más pequeño y el ELN secuestró a esta chica y, bueno, ha desaparecido y se la presume muerta hace ya años, ¿no? De manera que ese sufrimiento, el padecimiento de Hernández, claro, genera un elemento de un sentimiento de simpatía. E incluso Hernández, curiosamente, ha dicho que él está dispuesto a dialogar con el ELN,
pese a esta experiencia tan amarga su personal, y que el ELN no ha firmado un acuerdo de paz con el Estado colombiano, y no, a diferencia de las FARC, que se han disuelto y que se han ubicado en zonas especiales y se están dispersando, el grueso de ellas al menos. Han quedado algunos resabios que todavía combaten en algunas zonas, pero estos ya son miembros disidentes de la FARC, no la FARC como tal. Y el ELN sí se mantiene en armas, y es un desafío menor, pero es un desafío para el Estado. Y Hernández, si fuese electo, él ha dicho, él está dispuesto a sentarse a la mesa con ellos a discutir. Y como te digo, cualquiera que haya pasado por una experiencia tan traumática, y Colombia tiene muchas experiencias traumáticas, es decir, son pocos los que no han tenido alguna experiencia dura, de un lado o del otro. Sí. Y cuando digo de un lado, del lado de la izquierda o del lado de la derecha, todos tienen alguna anécdota, alguna vivencia, y bueno, Hernández tiene una muy amarga, ¿no? Oye, Raúl, hay una otra cosa que normalmente divide a los colombianos, y que es la importancia que tenga Estados Unidos en Colombia. Y me estoy refiriendo básicamente a todo lo que hemos sabido. Estados Unidos tiene bases o tenía bases en Colombia, creo que todavía las tiene, bases militares. Tiene cada cierto tiempo solicita por vía de extradición requerir a narcotraficantes colombianos, y eso siempre ha causado problema, y por lo tanto Estados Unidos, y hay series que hablan muy bien de eso, que se pueden encontrar en televisión. Hay una presencia muy fuerte y muy dominante históricamente desde hace ya algún tiempo de Estados Unidos en Colombia. ¿Cómo ve eso Hernández y cómo lo ve eso Gustavo Petro? Bueno, Gustavo Petro ha planteado una postura típicamente de izquierda, de cuestionamiento de Estados Unidos. Hay mucha, no solamente en la izquierda, sino que en los sectores progresistas, en general, mucha crítica a Estados Unidos por lo que fue el Plan Colombia. El Plan Colombia fue una gran transferencia de armas y dinero, en un 80% para fines militares, a Colombia, que jugó un rol decisivo en la derrota de las FARC. Finalmente las FARC fueron agobiadas por el poder de fuego del ejército, que creció en forma exponencial y que contó con sistemas de comunicaciones muy avanzados y que permitía la detección de los desplazamientos de la guerrilla, de las FARC especialmente. Y eso fue muy gravitante. Por lo tanto, en la izquierda y todos aquellos que tenían alguna simpatía con la FARC, esto quedó grabado, y hay un sentimiento antiestadounidense fuerte en sectores de Colombia, y hay otros que son muy entusiastas en relación a Estados Unidos y sienten que la ayuda que brindó a través del Plan Colombia fue vital para evitar el triunfo y la consolidación de la FARC, que aunque no hubiesen triunfado, habían llegado a un punto en que imposibilitaban el desarrollo del gobierno, y buena parte de la población estaba confinada a las ciudades porque las carreteras estaban muy expuestas a los ataques y a los controles que ejercía la FARC sobre ellas. Hernández no participó en casi ningún foro, elude las definiciones, y por supuesto tiene buenas relaciones, dice que se va a entender bien con Estados Unidos, y sin duda va a tener una relación más próxima que la que va a tener Petro. Estados Unidos ha sido muy cauto en relación a Petro, pero las relaciones con él son frías. Sí. Petro viene de un movimiento guerrillero, es un ex guerrillero del M-19,
M-19 que quemó el Palacio de Justicia en Bogotá, en fin, en su época, él ya renunció a esto, el M-19 se disolvió, pero esas cosas quedan en el currículum y a cualquiera que haya asumido desde la perspectiva de Washington, Washington no tiene problemas con la extrema derecha, pero sí tiene muchos problemas con la insurgencia. Cualquiera que desafíe el orden establecido, y te lo digo porque he estado en Estados Unidos y he estado con estrategas en el Pentágono y hemos discutido con ellos ese tema y siempre te reiteran, lo principal es mantener el orden establecido. Ahora, dentro del orden establecido se pueden hacer cambios, pero aquellos que cuestionan la legitimidad del sistema establecido, ellos no son aceptables. Y una vez que tú cruzas esa línea, estás al otro lado en términos de la amistad que tú puedas tener con ellos. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que viene en esta segunda vuelta y seguramente vamos a conversar antes de eso de nuevo, Raúl. Que te vaya muy bien. Seguro, igual. Chao.